buenas y que Dios les bendiga a todos. Hoy voy a tratar sobre un tema que se ha escrito mucho. Recuerden que este patriarcado de Magdala no tiene dogmas. La libertad creativa de María de Magdala es de todos, no es mía. Ella no es mía. La oración que sí aparece en las estampas sí la creé yo. Sí está patentado, bueno, todo el patriarcado a tener un número de registro, todo pertenece al patriarcado, no a mí. Yo administro esto temporalmente. Pero he visto que existe un gusto sobre la figura de María de Magdala, tanto por los gnósticos, que bueno, el gnosticismo realmente es hermano del cristianismo, es el hermano mayor del cristianismo. No el actual, porque el actual es una mezcla entre las corrientes de pensamiento de la Blavatsky y estas cosas, la teosofía. Mezcla muchas cosas. Pero realmente el gnosticismo es el conocimiento. Y este patriarcado se enorgullece del conocimiento con el que se forman sus miembros, sus sacerdotes, y con el que se forma la membresía. Incluso los no creyentes también han formado parte de este patriarcado. Como Pedro lo es para Roma, Andrés para los ortodoxos, Marcos para los coptos, pues María de Magdala lo es para esta iglesia, para este patriarcado. Cada cual con sus labores bien delimitadas. No tenemos expansión geográfica, no discutimos por temas terrenales. Sí tenemos como buenos apóstoles o sucesores apostólicos de María de Magdala, la lucha constante contra los fariseos, que son los que gritan a viva voz que son más santos que nadie, contra los saduceos, que son los ricos y nos acusan pues de que somos pobres. No nos acusan, porque realmente si nos acusan de ser pobres sería un honor, porque Cristo quiso una iglesia pobre y María de Magdala lo reafirma. Contra los esenios, que son los más estrictos, que no creen en nada que salga de fuera de lo que quieran interpretar de las escrituras, y de los celotes, que son algunos grupos cristianos que ustedes ya los conocen, que son prácticamente grupos terroristas cristianos. Pero bueno, con todo esto yo siempre digo, bueno, al Santo Padre, se le dice Santo Padre, Cristo dijo no le digan Padre a nadie, Padre solo es uno, pero bueno, al obispo de Roma siempre le prestamos respaldo, como a todas las iglesias del orbe. Hay que aguantarlos, y a nosotros también ya tienen que aguantarnos, porque ya estamos, ya somos oficiales, ya estamos bien puestos en el mapa. Con esto les digo que la libertad creativa sobre lo que se habla de María de Magdala a este patriarcado podrá entristecerlo, podrá hacernos de humor, podrá hacernos reflexionar a veces, podrá gustarnos más o menos, pero la libertad creativa, la libertad de todos los podcasts que pueden ver, de todo lo que se habla de María Magdalena, un 90% de ese misterio que siempre queremos develar. Yo sé que gusta, que atrapa a las personas oír estos cuentos, estas leyendas, estos mitos. Créanme que les entiendo. Pero hay otras realidades que esta iglesia sí trata. Y ya hace poco, ayer, pusimos algo sobre María Magdalena. Recuerden que tenemos el linaje apostólico válido, de iure facto, por derecho y por hechos, reconocidos hechos y derechos, reconocida la apóstol. Y como bien dije un día en un reel, aquí estamos, en un short que hicieron, aquí estamos, sí, aquí estamos, y seguiremos. Y me asaltó una duda, y es que hablábamos de la iglesia en general, del patriarcado en general, pero se habían saltado pequeños fragmentos de María de Magdala, que es nuestra apóstol, validada, puesta con todo como debe ser, en comunión con otras tantas iglesias. Y hemos hablado de todo, pero hemos dejado algunas partes de María de Magdala a que cada cual vaya interpretando, una especie de un gnosticismo liberador. Esta iglesia, si bien no tiene dogmas, sí tiene directrices. Y con el podcast de ayer entendí que hay que hablar mucho de María de Magdala.
para no dejar espacio a dudas, para no dejar espacio a malas interpretaciones. Se dice, y esto lo medité mucho hablando incluso con un obispo católico romano, que gracias porque oye los podcasts. Todos tenemos un común acuerdo. Incluso lo hablaba con un ortodoxo griego hace poco. Recuerden que nuestra iglesia no es canónica. ¿Por qué no es canónica? Porque María de Magdala no aparece canónicamente en la lista de los 12 apóstoles. Hubo que hacer una salvedad y demostrar por las tesis el por qué María de Magdala tenía mucho que decirnos. Y este patriarcado lo que ha entendido es que si tiene mucho que decirnos, pues nos corresponde a nosotros decirlo, a pesar de que otros puedan decir. Entendemos que hay una libertad creativa, una libertad de expresión, una libertad de que cada cual tenga esa Magdalena en su mente, en su espíritu, siempre y cuando la quieran. Pues yo me siento realmente honrado con que la quieran a ella. A mí no hay una razón de por qué quererme. Quisiera, porque yo amo a todos. A todo el que se dice cristiano, a mí no me interesa de dónde salga. A todo el que se dice soy un patriarca cristiano y quiero rescatar la memoria de, bienvenido sea, los brazos abiertos, aquí estamos. No estamos para los dogmatismos antiguos, porque eso es lo que María de Magdala nos enseñó. Por tanto, se decía que había un mensaje secreto que Cristo le había dado a María de Magdala, y vamos a detenernos en esto para descifrar si hubo o no hubo un mensaje secreto entre Jesús resucitado y María de Magdala. Hay que ir a la fuente de quién lo dice, y esto lo dice Felipe en su evangelio en el número 32, y cito: 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor: su madre María, la hermana de esta, y Magdalena, a quien se designa como su compañera. María es, en efecto, su hermana, su madre y su compañera. Bueno, si era hermana, si había una hermana de María, sería su tía, su hermana, su tía y su compañera. Pero bueno, entendamos primeramente que compañera podría tratarse de apóstol, y una apóstol muy avezada, una alumna aventajada, podríamos decir. Y luego nos vamos al relato del Evangelio de María Magdalena, que dice lo siguiente. Para nosotros, déjenme decirle que tanto el Evangelio de Felipe como el de María de Magdala son apócrifos. Y vuelvo a señalar lo mismo para los que no han oído los podcasts. Apócrifo no quiere decir falso, sino que su contenido no es el predicado por la Iglesia Católica Romana y algunas ortodoxas, hasta que se separaron en el 1054 y dijeron, bueno, esto que está saliendo atenta contra lo que hemos venido enseñando durante 1054 años. Por tanto, no lo vamos a reconocer, pero no decimos que es falso, decimos que no contiene lo que ya hemos dicho como dogma. No podemos poner un dogma hoy y quitarlo mañana. Entonces estos no son falsos, pero no concuerdan con lo que hemos enseñado. Esta iglesia, este patriarcado, esta iglesia ya que se constituye en un patriarcado, sí reconoce los evangelios apócrifos. ¿Por qué? Porque no establecemos dogmas. Y no los estableceremos. Un dogma sí hay, y no es un dogma. Si somos una iglesia católica, autocéfala, liberal y reformada, pues se supone que creamos en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo, en la Trinidad. Entonces, en esa creencia en la Trinidad, por supuesto, todos tienen que creer en esto, porque sí, en algo hay que creer. No se puede creer, pertenecer a la Iglesia Católica y creer en algo, en Magdala solamente, en Magdalena. No, esta es una iglesia que rescata los valores que Magdalena nos va dando, pero dentro de la misma norma y al mismo tono de un catolicismo. Ahora, autocéfalo. No tenemos una cabeza. La cabeza soy yo, pero no soy una cabeza infalible, vamos a decirlo así. Porque cuando rescatas a Magdalena, bueno, no es canónica. ¿Y quién lleva esto? Bueno, yo lo llevo. Pero no es un tono, no en un tono. Yo siempre digo, yo administro lo que con tanto esfuerzo
mi persona y un gran número de personas mejores que yo han hecho. Aclarado este punto, ¿qué dice el Evangelio de María Magdalena? Para nosotros, apócrifo, no. Para nosotros, verdadero. Pero no dogma. Y dice: lo restante del camino, de la medida justa, del tiempo, del siglo, descanso en silencio. Déjeme decirle que esto lo estoy leyendo textual, pero hay partes, porque hay partes en este documento que se borraron, unos se destruyeron, otros son ilegibles. Dicho que hubo esto, María cayó, como si el Salvador le hubiera hablado. Ahí viene, solamente hasta aquí. Entonces dice Andrés: hermanos, ¿qué os parece de lo dicho? Porque yo, de mi parte, no creo que haya hablado esto el Salvador, pues parecía no estar de acuerdo con su pensamiento. Pedro dice: pero es que preguntando el Señor por estas cuestiones, iba a hablar a una mujer ocultamente y en secreto para que todos la escucháramos. ¿Acaso iba a querer presentarla como más digna que nosotros? Ya ahí ven el tono de Pedro y el por qué todos sus sucesores ponen a Magdalena ya como prostituta. Aquí esto nos explica el por qué. Y el por qué para hacer un patriarcado a María de Magdala han salido fariseos, saduceos, esenios, celotes y todo lo que quieran. Aquí, después que termine este texto, que Pedro dice: ¿acaso iba a querer presentarla como más digna que nosotros? Viene una laguna, no se sabe qué pone ese texto, y continúa: del Salvador. Leví, que es Mateo, dice a Pedro: siempre tienes la cólera a tu lado, y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él, al verla, la ha amado sin duda. Avergoncémonos más bien y, revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar, sino como dijo el Salvador. Terminado que hubo Leví estas palabras, se marchó y se puso a predicar el Evangelio según María. Ahora bien, aquí se comenta de una enseñanza secreta, pero primeramente hay que ir entonces a la historia de María Magdalena. Primero, vayan tomando estos datos, porque ella era la más amada. ¿Por qué lo era? Y yo no creo que más amada, creo que realmente el Señor tenía buena compatibilidad con ella. Cristo amó a todos sus apóstoles, porque Pedro, incluso habiéndolo traicionado, negándolo, el Señor va y lo perdona. Por eso yo siempre digo, no, a Pedro no lo culpemos. Pedro es el espejo del hombre. Un hombre que tiene miedo, un hombre, porque todos tenemos miedos, todos negamos a veces tantas cosas. A veces decimos no ser lo que somos. Entonces el hombre se niega. Pedro es la negación del hombre. No lo conozco, yo no soy, yo no. 3 veces lo hizo. Y así todo el Señor le perdona, porque entiende que Él es una muestra de la humanidad. Por eso yo siempre digo, a Francisco y al que venga tendremos que amarlo y soportarlo. Y de allá para acá, para este patriarcado, lo mismo. El que venga y el que está en este momento, hay que soportarlo. Amarlo ya no. Creo que amarlo cristianamente debemos amarnos todos, pero bueno, por lo menos soportar lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, lo primero es que hay que entender por qué María Magdalena es tan importante. ¿Por qué lleva un patriarcado? ¿Por qué nos lleva a esta iglesia convertida en patriarcado? Primera, miren, que si ella nace en Magdala, por eso le decían María de Magdala o María Magdalena, es porque esa ciudad, ese pueblo que se decía Magdala Tariquea en griego y Magdala
Taricaea en latín, que significa torre de pescado de sal o torre de pescado salado. Incluso han dicho que es torre de telas. Si allí es donde ella nace, su región, pues entonces sabía de la cultura helenística. O sea, hablaría griego, sabría leer y escribir griego y habría estado en contacto con la cultura del discernimiento. Esto le daba una capacidad de entender a Jesús de una manera más profunda. Lo segundo, para no detenerme en cada punto, es que sostenía, según el Evangelio de Lucas, Evangelio sinóptico, sostenía económicamente a Jesús y a los apóstoles en su ministerio. Por ende, se puede deducir que tendría seguramente un negocio o bien relacionado con la pesca o con la tinción de telas, y que además esa empresa le era próspera, porque para sostener un ministerio se precisa dinero. Y díganmelo, que no tenemos nada y así todo, nada más que gasto en cirios y en velas, no saben ustedes ni de dónde sale. O sea, que María de Magdala tenía una posición económica. Otro dato que siempre se habla: si ella sigue a Jesús, es de suponer que no tenía esposos o hijos, porque de haberlos tenido, no hubiese podido seguir a los apóstoles, porque esto era ante la ley mosaica repudiable. Una mujer entre todos esos hombres judíos, observantes casi todos, porque además los apóstoles eran judíos observantes, no lo hubiesen dejado ir ni de aquí a 1 kilómetro. Por tanto, no debió haber estado casada y no debió haber tenido hijos. El cuarto punto es que no podía ser prostituta, como Roma la ha difamado toda la vida, hasta hace muy poquito que tímidamente hicieron un... yo siempre digo, cuando Roma está ardiendo sacan un carnaval para que las personas se distraigan en lo que apagan el fuego. Y esto siempre lo he dicho como una crítica saludable. Incluso lo hablaba con obispos católicos, seguimos teniendo la mayor de las amistades, pero yo siempre digo, cada vez que Roma se incendia, cogen el circo y hacen el circo romano, entretienen a las masas en lo que apagan el fuego. Y ahora hace poco María Magdala, los apóstoles, películas y de todo. Ahora, cuando era una verdad que se conocía hace siglos y no se había dicho. Y la razón por la cual todo el mundo se creyó que María de Magdala era prostituta es porque nadie se leyó la Biblia. Nadie se la leyó. Todo el mundo quiso hablar y predicar y no se leyeron la Biblia. Si se dice en el Evangelio sinóptico de Lucas que apoyaban, que ayudaban, que sostenían el ministerio de Cristo, entonces el dinero que Cristo usaba para sus cosas venía de la prostitución. ¿Y ustedes creen que el Señor iba a aceptar dinero de las prostitutas? O sea, las iba a mandar a hacer la calle y con el dinero que sacaban mantenían a Jesús. Señores, esto es algo estúpido e incompatible. Pero es una estupidez que vienen arrastrando a la gente desde hace siglos. Porque donde quiera que preguntas, ¿sabes quién es María Magdalena? Sí, la que era puta. Perdón la palabra. La que era prosti. Usted se leyó la Biblia. Mire, sostenía a Jesús. ¿Con qué lo sostenía? Que era Jesús su chulo. Entonces, es una mentira que se continuó y que la gente se creyó. Es lo que a mí yo le decía a este obispo romano, oye, es que yo envidio a la iglesia romana en ese aspecto. Tienen una capacidad tan grande de decir una mentira y sostenerla. Y como nadie se lee la Biblia, antes porque estaba en latín y después cuando salió nadie se la quería leer, era más fácil que la lea el cura, pues la gente no estudió este personaje bíblico. Si mantenía a Jesús y a su ministerio, si lo apoyaba, era porque tenía otro medio de vida alternativo. No podía ser una prostituta, porque entonces el dinero que recibía el Señor venía manchado por la lujuria y por el pecado. Y el Señor esto no lo hubiese aceptado en la vida. Cristo esto no lo hubiese aceptado. La otra verdad es que la edad no podría ser un problema. Porque si era menor, estaría bajo la tutela de su padre, como era la costumbre. Entonces se cree, ya se ha podido llegar a un consenso, que una mujer que ya tenía una empresa propia, tendría que ser una mujer ya madura. Y si bien podría o no ser viuda, en última instancia estaría divorciada. Pero casada no estaba. Y con hijos tampoco.
al parecer. Por tanto, la edad de María de Magdala podría ser la misma de María, la madre de Jesús. Fíjense a lo que hemos llegado en las investigaciones que han hecho los científicos, los antropólogos, los teólogos, los historiadores, todo. O sea, se ha llegado a un consenso de que una mujer que tuviese su propia empresa, que no fuese dependiente de un hombre, era por dos cosas. Jovencita no podría ser, porque con 20 añitos nadie tenía una empresa propia. Nadie puede tener tanto prestigio y tanto dinero como para mantener un sacerdocio de alguien. Entonces tendría ya que ser ya una mujer mucho mayor incluso que el Señor Jesucristo. Tendría que tener la misma edad de María, y por eso en este evangelio apócrifo de Felipe lo dice: María era en efecto su madre, su hermana, su compañera. Y hay palabras para decir esposa y para decir novia. Han querido en otros documentales decir no hay palabra, compañera quiere decir no. O sea, podría ser una mujer de la misma edad de la Virgen María. Entonces estas razones nos llevan a una conclusión. Una mujer que sabe leer, que sabe escribir, que domina el griego y el mundo clásico, por demás con buena posición económica, era superior al resto de los apóstoles, que casi todos eran menos instruidos, excepto Mateo, Leví, que resulta ser quien es el que la defiende. Fíjense, quien defiende a María de Magdala es Leví, Mateo. Nadie toma partido por ella. Pero es que vamos entonces a ver las profesiones y la forma de vida de los apóstoles. Vamos a comenzar por Pedro. ¿Qué era Pedro? Pescador. Y además vivía con la suegra y con la esposa y tenía hijos, judío observante. Podría tener, no estamos hablando de que un título, de que se mire la casta de una persona. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que una persona, por lo general, dedicada a la pesca y ya con familia, no tendría una instrucción filosófica, vamos a decir, una mente abierta al mensaje tan grande que daba Cristo. Santiago y Juan eran celotes y pescadores también. Celotes porque le dicen a Jesús que invoca el nombre de Dios para que caiga sobre estos fuego del cielo y los consuma. O sea, eran celotes, por eso Jesús le dice que eran hijos del trueno, por esa forma que tenían de ser. Por tanto, también eran judíos observantes. Andrés, que es hermano de Pedro, que vamos a entender algo, pusieron a Pedro como el primer llamado, y ya sabemos por qué, para ser el primero en todo. Eso lo dice Marcos, y otros evangelios después fueron poniendo lo mismo, pero Marcos es el que más alaba la figura de Pedro, pero realmente Andrés, el Señor le dijo, significa el primer llamado, el primero que él ha llamado. Le dice protocletos. Protocletos, que significa, la traducción sería el primero en llamarse, el primer llamado. Por tanto, no es Simón Pedro el primero, sino su hermano Andrés al que Jesús llama, porque le dice protocleto, o sea, el primer llamado. Pero esto es tema de otro podcast. Felipe era otro seguidor de Juan el Bautista. Los seguidores de Juan el Bautista, como Andrés, eran observantes también, pero venían de una rama más esenia, eran más eremitas. O sea, eran unos eremitas. Pero capacidad intelectual para entender el mensaje del Señor no había. Y a Cristo había que entenderlo con el corazón. Ellos todos lo entendieron con el corazón. Vamos a entender que a Cristo lo entendieron todos los apóstoles con el corazón. Por eso nosotros respetamos todos los apostolados y por eso pedimos también el mismo respeto. A las buenas y a las buenas. Siempre bajo las buenas, bajo estos podcasts, bajo este contacto que tenemos con ustedes, pedimos siempre eso. Y lo hemos obtenido. Realmente lo hemos obtenido de una forma pública y de una forma velada también. Pero yo respeto a todos los cristianos y todos los apostolados que existen, porque es que todos los apóstoles amaron al Señor con su corazón y todos transmitieron un mensaje. Mejor o peor, más de acuerdo, menos de acuerdo, pero todos transmitieron un mensaje y cada cual habla lo que siente. Entonces no podemos sobre los apóstoles hacer un juicio en el siglo XXI a hombres del siglo tal. O sea, por eso todos los apóstoles para nosotros sus festividades para nosotros son solemnes.
Pero realmente a Cristo había que entenderlo no solo con el corazón, a Cristo había que entenderlo también con una mente, señores, de un doctor en ciencias, porque las cosas que el Señor decía, aunque fueran 3 palabras, eran a veces tan complejas que ellos le decían, pero no nos hables en parábolas, háblanos directamente. ¿Cuántas veces no se lo preguntan? Le dicen, pero dinos las cosas claras. Y cuando las dice, ahora sí ha hablado claramente. No lo entendían, pero Magdalena sí, por lo que estábamos diciendo. Me quedé por Felipe, que era otro seguidor de Juan Bautista. Mateo, ese sí. Mateo era publicano, recaudador de impuestos. O sea, tenía una instrucción, pero también una buena posición económica. Y antes, para poder hacer cualquier diligencia, se necesitaba dinero para hacer un viaje. Y cuando las personas viajan, abren su mente al mundo, conocen nuevos horizontes, nuevas formas de pensamiento. Entonces Mateo, por eso es que se explica que Leví es el que saque la cara por María Magdalena y diga, oigan, dejen a esta mujer tranquila, porque los demás eran judíos muy observantes. Bartolomé viene del grupo por medio de Felipe, se une al grupo por medio de Felipe, porque venía también de los seguidores de Juan el Bautista, por tanto eremita. Tomás el Dídimo no dicen nada de su llamada, sí dicen que su gemelo era Jesús. Si quieren aquí la nota amarilla, se dice que el gemelo, que cuando decían Dídimo era para ocultar un poco el nombre, pero que él era gemelo con nuestro Señor Jesucristo. Y las cosas han apuntado a esto, porque de él no se habla de su llamada y por ende se ha dicho que ya venía entonces con Jesús, y por eso no se habla de su llamada. Santiago el Menor, el Nuevo Testamento dice explícitamente que es hermano del Señor. De este sí no hay duda. Aquí dice, la Biblia lo dice, que es hermano del Señor. Lo que pasa es que a los hermanos le pusieron después que eran primos, después se puso que eran por parte de José. Y esto parece ser cierto, porque si la Virgen hubiese tenido muchos hijos biológicos, pues Jesús en la cruz no le dice al apóstol, oye, llévate a mi madre. Le hubiera dicho a cualquiera de los hermanos, oye, ven y llévatela tú. Vamos a ponernos en contexto. Si a mi hermano lo van a crucificar, ya está crucificado, quien tiene que estar al lado de mi madre no es un señor extraño y otra mujer, que eran Juan y María Magdalena. Y después aparecen entonces otras mujeres. No se habla de nadie de la familia presente en la crucifixión. O sea, que por eso Cristo dice, madre, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Y dicen, y el apóstol la tuvo consigo como si fuese propia. La llevó a vivir consigo como si fuese propia. Si Jesús tuviese hermanos carnales, o este mismo Dídimo, su hermano gemelo, pues lo más común es que en la crucifixión esté la familia acompañando a esa mujer, no dos extraños. Suponiendo incluso que la familia no creyese en el mensaje de Jesús, como sucede cuando dice nadie es profeta en su tierra. Lo más normal es que aunque no creyese en él y lo dieran como lo dieron muchas veces por loco, pues bueno, una cosa es él, porque le dicen estamos buscando, tu madre y tus hermanos están allá afuera buscándote. Bueno, pues esos hermanos no estaban presentes en la crucifixión, eran los que tenían que haberse llevado a María, y sin embargo dicen no, y el apóstol acogió a la madre de Jesús como propia y la llevó a vivir consigo. O sea, ¿por qué tiene que llevarse a mi madre un señor que yo no conozco? Si ella tiene más hijos. Y esto es lo que nos ha hecho, nos ha puesto en contexto de que realmente serían por la parte de José, no por parte de Jesús. O sea, no por parte de María, sino por la parte de José, su padre putativo. Este Santiago el Menor, que se dice que es el hermano del Señor, es quien va a controlar la iglesia cristiana ahí en Jerusalén. Y va a ser, por tanto, el primer obispo. Pero al no saberse de su llamada, también podemos suponer que ella venía con Jesús, con su hermano Jesús, en el comienzo del ministerio. Simón el celote, pues ya lo dice la frase, era un celote, igual que Santiago y Juan. Y Judas Iscariote sería un sicario, igualmente de la misma banda esta de los celotes, porque Iscario significa el que tiene el puñal, el que tiene un puñal, el sicario, el degollador. Porque dentro de los celotes, yo lo expliqué cuando hablé de los celotes, había un brazo armado que eran sicarios. Había un brazo político, un brazo, ninguno era moderado, pero había un brazo más político, había un brazo armado y había un brazo, vamos a decir, que sería una especie de policía secreta, que eran los sicarios, el sicariato. Y Judas era parte de esto.
es lo que se presume en base al nombre Judas Iscariot. Iscariot, lo que significa, bueno, otros ahora dicen que no, que realmente Judas Iscariot era también hermano de Cristo. El caso es que Judas también es una persona que hablaremos en otro momento para no aburrirlos tanto. Entonces María es la única que junto a Mateo entiende a Jesús. Mensaje secreto no lo creemos. Ahora, que quien caló a Cristo de punta a cabo fue ella, eso queda seguro incluso para Roma, cuando lo hemos hablado. Es la única persona que retrata, porque deja a los apóstoles siempre, cuando habla a los apóstoles dice, pero es que le dio un mensaje secreto a esta mujer, o qué, ¿por qué? Si esto va contra lo que él nos ha ido diciendo. Y la explicación a esto sería, ustedes entendieron mal lo que él dijo, realmente. Y Mateo, dice, y Mateo comenzó a predicar el evangelio de María. Claro, era normal que Mateo lo hiciera porque entre Mateo y María Magdalena había un lazo, un vínculo teológico, filosófico, económico, de preparación. Había un lazo más estrecho que entre los demás apóstoles, que eran judíos, que pensaban que Cristo realmente hacía un judaísmo, vamos a decir, un judaísmo reformado, cuando realmente el mensaje de Cristo iba mucho más allá de eso. Y digo así, el tipo de pensamiento que Cristo tenía no era el del judaísmo clásico y tradicional. ¿Quién lo entiende? Pues alguien con preparación mucho más amplia, que es Mateo y María de Magdala. Entonces, sobre ese mensaje secreto, realmente creemos que no es que fuese un mensaje secreto. Pudo haber dicho alguna cosa, pero realmente el Señor no iba a decirle cosas a uno y a otro indistintamente. No crearía esas fisuras tan grandes en una comunidad ya formada y unida como él la quería, sabiendo que iba a morir. O sea, no voy a decirte algo a ti, porque yo los estoy enviando a que prediquen, y no puede cada cual predicar una cosa distinta como sucede hoy. Entonces lo que hubo fue un mensaje mal interpretado por estos que veían ese mensaje como un mensaje propio de la cultura judaica, pero que Mateo y María de Magdala lo veían desde otro punto muy, muy distinto. Entonces, hasta aquí este podcast sobre el famoso mensaje secreto y sobre María de Magdala y sobre este patriarcado. Hablaremos mucho más de María de Magdala, creo que es una deuda pendiente. Como siempre les digo, esta iglesia no impone anatema a otras valoraciones que se quieran hacer de María. No las tenemos, no hacemos anatema. Hay una libertad de que cada cual oiga lo que quiere oír. Si les interesa la historia de si tuvieron un hijo, pues les digo que si Jesús hubiese tenido un hijo, primeramente no lo hubiera negado. Segundo, no lo hubieran negado los apóstoles. Se hubiera hablado incluso de la circuncisión del niño, porque al contrario, sería mucho más aceptado. Lo normal en Cristo es que tuviese hijos, no que no los tuviese. Para la cultura judaica, lo más normal era que tuviese hijos, no que muriese sin descendencia. Pero esto no importaría, porque si cuando le dicen, aquí está tu madre y tus hermanos, dice, no, mi madre y mis hermanos son quienes escuchan mi palabra y la guardan. Por tanto, Cristo y la familia entendía que la familia iba más allá de la sangre, sino que era una familia en espíritu. Por tanto, si hubiese tenido un hijo, lo hubiese amado, pero hubiera dicho, mis hijos son todos los que oyen mi palabra y la guardan. O sea, no se piensen que si hubiese habido un hijo de Cristo, incluso hay quien puede decir, yo soy descendiente directo de Cristo, no crean que lo van a hacer ni patriarca, ni lo van a elevar a los cielos ni a los altares, no. La respuesta a esto es, perfecto, qué lindo que el Señor tuvo un hijo, vamos a hacer unos estudios de ADN, a ver de dónde viene, qué enfermedades podría tener, qué características físicas, pero no iría más allá, porque Cristo lo dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Quienes me oyen y guardan mis palabras. Y si tuviese un hijo y le diríamos, Señor, tu hijo te busca, diría, mis hijos son quienes me escuchan y guardan mis palabras. O sea, que si Cristo tuvo hijos o no, sería algo insignificante, sería una nota al pie de la vida de un hombre que no podemos encerrar en si fue padre o no. Cristo es padre de todos, Cristo es hermano de todos,
Cristo es de todos. Cristo no se puede resumir a un lazo de sangre, a una genética, a un ADN. Dicho esto, que Dios los bendiga. Estudien, lean, reflexionen siempre, oigan lo que quieran oír, no hay anatema. Esto es lo que hay de la iglesia. Saben que siempre las puertas están abiertas. Patriarcado de Magdala @gmail.com. Y con esto quiero que se entienda que todos los patriarcados y el obispado de Roma tenemos muchas cosas iguales, pero muchas diferencias. Pero afortunadamente siempre la unidad ha podido. Hemos entendido que la unidad es superior al conflicto y que el todo es superior a la parte. De vez en cuando la línea de Pedro, la línea de María, de Magdala, la línea de Marcos, la línea de Andrés, nos cruzamos todos, nos hacemos un nudo, pero rápido cada cual vuelve a su lugar. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.